I believe in life. I believe in love and I believe in cinema. Uno. Amigos de la cartelera de Apuntes de Cine, Fray Flores quien les habla. Ya estamos pues en los albores de fin de año, ahí tenemos hasta el nacimiento aquí atrás, pero el día de hoy justamente vamos a platicar de una película que tiene los temas decembrinos muy presentes. Hoy me acompaña mi querido amigo, gran director, recordamos su película Club de los Idealistas, Jesús Manuel Muñoz, que ahora se aventuró a entrarle al género del documental con un tema que, mira, mi querido Jesús, bienvenido a Apuntes de Cine, pero yo tengo una lógica dentro de la vida del mexicano, que es muy peligroso, de mucho cuidado hablar de la selección mexicana de fútbol, de los partidos políticos y de la Virgen de Guadalupe. Y te aventaste a hacer el documental que yo tenía muchísimas ganas de ver. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Pues vamos a platicar un poco de Tonantzin Guadalupe, un documental que nos habla justamente de la concepción del misterio guadalupano. Platícanos un poco, Jesús, yo no quiero aburrir a la gente, tú eres el que los va a divertir hoy. ¿De qué va Tonantzin? Pues la película trata sobre una investigación histórica de los orígenes al culto de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que pues como bien mencionabas hace rato, pues es un tema muy sensible en la cultura mexicana, ¿no? El 70% de los mexicanos aproximadamente es creyente en la Virgen de Guadalupe, ¿no? Son guadalupanos. Y el resto, pues aunque no sean creyentes, yo creo que también somos guadalupanos, ¿no? Porque es un elemento fundamental de la cultura mexicana. Es básico justamente ahorita que mencionabas ese tema en cuanto al misterio guadalupano. A mí, fíjate, de verdad te lo juro, créeme que no es hacer la barba o algo, pero siempre me llamó mucho la atención cómo nunca realmente se había atrevido algún cineasta. Ha habido antecedentes, obviamente, pero a tocar este tema, porque es cierto, es dentro de la concepción del mexicano, hasta la misma canción lo dice, ¿no? Ser guadalupano es algo especial y esencial. ¿Cómo fue que te animaste a entrarle a este tema tan, pues podemos decir, bendito y escabroso a la vez? Pues mira, todo empezó porque en algún momento, hace como 30 años, leí un artículo de Carlos Castillo Peraza sobre la Virgen de Guadalupe de Extremadura, en España. Entonces yo no sabía que había otra Virgen de Guadalupe, ¿no? Me llamó mucho la atención. Yo pensé que la Virgen de Guadalupe mexicana era la única Virgen de Guadalupe. La primera y la única, y resulta que no. Y de ahí empecé a considerar pues, que sería un tema muy interesante para poder llevarlo al cine, ¿no? El cine documental que a mí me gusta mucho es el cine que te hace reflexionar, ¿no? Y es de repente un cine un poco difícil porque la gente cuando ve cine muchas veces, la mayoría de las veces no les gusta tanto reflexionar, ¿no? Pero creo que el documental tiene ese potencial y la ficción también, ¿eh? Pero el documental, mucho más directamente. Y pues me di a la tarea de investigar qué es lo que los historiadores, habían encontrado con respecto a los orígenes al culto, ¿no? Y pues, para mi sorpresa, desde el siglo XIX, varios historiadores mexicanos han hecho una labor súper interesante y súper bien hecha de investigar los orígenes del culto desde una perspectiva histórica científica, ¿no? Que es 100% rigurosa, ¿no? Tiene que haber un documento que hable sobre los hechos, si no, pues es difícil soportarlo, ¿no? No, si no, estamos en el terreno incluso de lo fantástico, ¿no? Cuando no hay alguna prueba fehaciente del hecho sucedido. A mí me llama mucho la atención, insisto, ¿no? Un tema de los más padrísimos, creo yo, que se pudo tocar. De verdad, creo que si yo hubiera sido cineasta, sería una de las películas que me hubiera encantado realizar. Tuvimos la oportunidad, obviamente, en Apuntes de Cine, gracias a nuestros amigos de Cinetec, de poder apreciar el documental previamente para la entrevista. A mí me llama mucho la atención. ¿Qué sentiste con los resultados que encontraste? Porque no son precisamente, pues, algo que, digamos, desarrolle la credibilidad del hecho. Y pues fueron muchas cosas, ¿no? Fue un aprendizaje profundo y amplio. Pero las cosas que más me llamaron la atención fue que el relato del Nican Mopowa, el relato de las apariciones, como lo conocemos, ¿no? Del Tepeyac, y las Rosas, el Manto, Juan Diego, ese es un relato que se publica por primera vez, o se da a conocer por primera vez
en cualquier parte del mundo en 1648, ¿sí? Y cuando se da a conocer en un documento en el que la historia está escrita en náhuatl en lugar de español, ¿no? Entonces, pues esa es la primera vez que se habla sobre las apariciones y sobre Juan Diego y sobre el milagro de las rosas. Entonces me llamó mucho la atención, pues, que la misma historia dice que el suceso ocurrió 118 años antes, ¿no? Sí. Entonces hay un silencio ahí que es muy interesante, ¿no? Porque se aparece la Virgen de Guadalupe en la Nueva España y nadie lo registra el evento, ¿no? Ni el mismo obispo, que es el que forma parte de la historia, ¿no? Que es con quien va Juan Diego, Así es. ¿no? Él era un estudioso historiador muy ilustre y en ningún momento lo registra, ¿no? Entonces, pues eso fue algo que me llamó mucho la atención, qué fue lo que pasó en ese silencio y por eso fue que nos enfocamos a explorar ese periodo de tiempo principalmente, ¿no? Y la otra cosa que me llamó mucho la atención es que, de acuerdo a los historiadores, este documento del Nican Mopoa, del relato de las apariciones, eh, el consenso principal que hay es que esta historia está escrita, el formato como está escrito, es en formato de acto sacramental, de obra de teatro, ¿no? Y si te pones a ver la historia, sí está muy bien estructurada, ¿no? Está perfectamente estructurada en 3 actos, está súper bien escrita, es muy bonita, ¿no? Entonces, ellos piensan que fue parte de uno de los muchos esfuerzos que llevaron a cabo los franciscanos en el siglo XVI para evangelizar, ¿no? Que ellos pusieron mucho teatro náhuatl, que era teatro con contenido religioso cristiano, ¿no? Pero en náhuatl, que permitía evangelizar y comunicar mejor. Entonces, muy probablemente el Nican Mopoa, como está escrito, forma parte de esa tradición literaria, ¿no? Ah, recordemos incluso dentro de los métodos de evangelización que existieron en la conquista del Imperio de la Nueva España, las pastorelas, obviamente, la tradición franciscana, o sea, todo el elemento teatral que existió, pues para que existiera el convencimiento, ¿no? De estas culturas en cuanto al misterio guadalupano. Más allá de la información y de los hechos, y bien lo mencionas, Fray Juan Zumárraga era uno de los principales literatos en aquella época, en aquellos días, así que era increíble pensar que no hubiera algún hecho registrado, pero al momento de ahora hacer catarsis y transmitirlo a la gente que va a ver el documental, yo sé que a lo mejor es una pregunta es la más obvia que te van a hacer todos, pero ¿tú cómo sientes que va a ser la recepción más por estas fechas? O sea, hablamos ahorita ya en la época navideña, época guadalupana. En México, el misterio guadalupano es un hecho no solo religioso, es un movimiento social, es un movimiento económico. Digo, la Virgen de Guadalupe está registrada como marca en China. ¿Tú cómo sientes que van a recibir el documental? Pues es muy buena pregunta, Felipe. No sé, hasta ahorita la recepción ha sido muy cálida y muy positiva. Estuvimos en el Festival Docs MX en octubre. Tuvimos la oportunidad de presentar 4 funciones. Se dio mucho interés por ver la película, por eso tuvieron que abrir 2 funciones más. Y me llamó la atención que en las sesiones de preguntas y respuestas, al final, ya ves que en los festivales de cine se suele usar esa práctica, pues se acercaron conmigo varias personas del público que son católicas y creyentes, ¿no? Y me agradecían por haber hecho la película, ¿no? Que les parecía una película muy objetiva, muy balanceada, muy respetuosa, hasta cariñosa, ¿no? Y eso a mí me dio mucho gusto porque, pues, la verdad, eh, yo no soy católico ni creyente, pero lo último que tengo es el interés pues de faltarle respeto a la fe de la gente, ¿no? Yo creo que cada quien tiene el derecho de vivir como quiere y ciertamente, pues, escoger y decidir las prácticas de la fe son una de esas cosas que uno debe de tener el derecho, ¿no? No, y das en un punto muy importante, la fe. La fe es algo, yo recuerdo mucho ahorita que estamos justamente en estas épocas, películas de Dreyer, incluso Milagro en la calle 34, hablando sobre lo que es la fe. Para Jesús Manuel Muñoz, ¿qué es la fe? Pues es creer en algo sin necesidad de ningún tipo de comprobación o explicación.
¿no? Creo que también es una explicación desde una perspectiva más terrenal, ¿no? Y más científica, si le puedes decir. Claro. Pero también yo creo que la fe forma parte de esa cierta experiencia mística religiosa, ¿no? Que se manifiesta en todas las religiones y que es una experiencia individual, es una experiencia directa, no se puede explicar al parecer tan claramente, ¿no? Es algo muy subjetivo que te llena de certeza al parecer, ¿no? Y no parecería estar de esta realidad, ¿no? Ah, claro, y fíjate, recordando ahorita ese mismo filme, hay una parte donde dicen que aquel que no tiene fe en algo está condenado a vivir en las dudas. Milagro en la calle 34 lo recuerdo mucho porque realmente la construcción de nuestro México se basó en la fe. Si no hubiéramos tenido fe en lo que pasó desde, bueno, enfrentar uno de los imperios más poderosos en toda la historia, como lo es el español, y aún así como nación adolescente, que aún yo creo que en estos días México siempre se queda al 5 para el peso para la adultez. Aquí viene mi siguiente pregunta con esto. Sin la Virgen de Guadalupe, que ha sido un símbolo, como tú bien lo mencionas, en independencia, en revolución, en guerra cristera, en muchos movimientos sociales en México, sin la Virgen de Guadalupe, ¿tú consideras que México sería lo que es ahora? No, yo creo que no. No, porque al final del día, a mí lo que se me hace más interesante de la experiencia de haber hecho la película, hay mucho prejuicio y hay mucha perspectiva de gente que dice, ay, esto de la Virgen de Guadalupe es algo que la iglesia sacó para engañarnos y para darnos a tole con el dedo. Y yo te puedo casi asegurar que ese no es el caso, porque eh, cuando la iglesia ya empieza con el tema de dar a conocer el Nicamopoa y las apariciones y a promoverlas, pues en ese momento ya todo el mundo estaba súper evangelizado, ya todo el mundo estaba cristianizado, ya no había necesidad de convertir a nadie. Aparte, pues se había dado la tragedia de que casi el 90% de la población indígena había muerto, principalmente por epidemias, ¿no? Entonces, yo no creo que ese fue el propósito. Yo creo que el propósito, como bien lo dicen los historiadores en el documental, es que lo que estaba tratando de hacer la iglesia de la Nueva España es enaltecer estas tierras, darle importancia a estas tierras. Decir, mira, aquí también pasó algo muy importante, como también en España, ¿no? Para poder empezar a distinguirse de los peninsulares. Y si lo ves desde ese punto de vista, pues yo creo que uno podría argumentar que la aparición de la Virgen de Guadalupe en el siglo XVII es el primer ejemplo del nacionalismo, ¿no? Es la semilla del nacionalismo, ¿no? Es el de decir, nosotros somos nosotros, ustedes son ustedes y nosotros somos otra cosa, ¿no? Y tanto así que, pues al final del día, cuando se da la lucha de independencia en México, pues el cura Hidalgo utiliza un lienzo de la Virgen de Guadalupe como bandera. O sea, la primera bandera que ha tenido México es la Virgen de Guadalupe. Entonces, exacto, entonces pues, volviendo a tu pregunta, ¿México podría ser México sin la Virgen? No, quién sabe, hubiera sido otra cosa, ¿no? Porque ha sido parte fundamental de la historia de México como país, como identidad, ¿no? Tanto así que fue la primera bandera. Entonces, pues también por eso yo creo que tiene una relevancia tan importante, ya cultural, social, antropológica, más allá de lo religioso. No, y no por minimizar lo religioso, al contrario. O sea, es súper poderoso todavía Sí, el claro. efecto que tiene, pero es que ya se ha ido más allá de eso, ¿no? Ya es de todos los mexicanos como identidad. ¿No? Y más, oye, la visión que tiene el mexicano que se extiende hasta más allá de su propio territorio, creo que es un fenómeno muy bonito de discutir, muy bonito de apreciar. A mí créanme que el documental me encantó, Muchas pues gracias. de verdad te felicito. A mí me llamó mucho la atención el que pasaras de la ficción y del tipo de ficción a un documental así. Me dejaste muy impresionado, mi querido Jesús. Yo te felicito. En Apuntes de Cine estamos muy encantados con esta que es la última entrevista del año. Justamente estamos cerrando ya actividades de este 2023. Platícanos ahora de los estrenos ya en el giro comercial. ¿Cómo podemos acercarnos a Tonantzin Guadalupe? ¿Cómo podemos verla nosotros? Bueno, la película va a estar en salas de cine a partir de este jueves 7 de diciembre. Se va a proyectar exclusivamente en los cines del circuito de Cinemex.
y pues esperamos que la película también forme parte de las celebraciones de la próxima semana, ¿no? Claro. Del 12 de diciembre y que la gente pues pueda ir a verla y disfrutarla, ¿no? Y conocer más sobre los orígenes de la Virgen de Guadalupe que pues, es parte de todos nosotros, ¿no? Parte de todos nosotros, exacto. De todos nosotros, entonces, ojalá la puedan ver en el cine, creo que vale la pena verse en el cine, ¿no? Las imágenes están muy bonitas, Sí. y así es como va a empezar su recorrido. Eso es la actitud. Yo te felicito muchísimo. Agradecemos como siempre a mi querido Beto Cohen que nos facilite entrevistas tan geniales e invitar a toda la gente de Apuntes de Cine no solamente a admirar estos grandes documentales. Esperen nuestro especial, será una revista este año, lo mejor de 2023 y por ahí debe de estar también Tonantzin en Guadalupe que en el cine mexicano, en serio te felicito mucho porque es un tema que muy pocos tienen el valor de entrarle y le entraste con una gracia impresionante. Jesús, muchas felicidades. Hombre, muchas gracias, Felipe, ¿eh? Y estamos en contacto. Estamos en contacto, vamos a una pausa, regresamos, soy Felipe Flores quien te habla, esto es Apuntes de Cine, volvemos. I believe in life. I believe in love and I believe in cinema.